En la imagen se observa un carrito de 750 gramos de masa arrastrado por una fuerza de 5 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcular: A. La aceleración que adquiere. B. La distancia que recorre en 3 segundos si inicialmente estaba en reposo. C. La velocidad que tendrá en ese instante. Para este ejercicio entonces tenemos la combinación entre dinámica, que es lo que estamos viendo, y cinemática, que es contenido que usted vio en primero de bachillerato. Lo primero que vamos a ver entonces para este ejercicio es, vamos a sacar nuestro diagrama de cuerpo libre. Como tenemos solamente un objeto, a partir de ese objeto, que será el carrito, vamos a establecer cuáles son las fuerzas que interactúan. Comenzamos colocando el objeto. Y al igual que en clases anteriores, vamos a colocar lo que será nuestro plano cartesiano. Entonces, a partir de la parte central colocamos el eje de las X y tenemos también nuestro eje de las Y. Y empezamos pues a revisar todas las fuerzas que hemos estudiado. Como este objeto evidentemente tiene masa, la primera fuerza que va a aparecer será el peso, que mencionemos que tendrá una dirección del centro hacia abajo. Tendremos el peso entonces de ese objeto. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Hay cuánto que te empiezan acá? Una vez que tenemos el peso, entonces la segunda fuerza que va a aparecer será justamente la reacción que ejerce el piso con respecto al cuerpo. A esa fuerza de reacción se la conoce como fuerza normal. Y estará entonces desde el centro hacia arriba. Tendremos entonces por aquí nuestra fuerza normal. Esto justamente va a coincidir con el eje de la Y. De acuerdo con el esquema que tenemos aquí, vemos que el objeto será arrastrado hacia la derecha. Entonces, aquí por lógica tendría que haber una fuerza que se opone al movimiento, ya que el objeto se desliza sobre el piso. Sin embargo, y algo muy importante de mencionar, si en el enunciado no mencionan que hay un coeficiente de rozamiento, entonces te va a entender que la superficie es completamente lisa, es decir, que no va a haber rozamiento. Cuando en el problema quieren que consideren el rozamiento, aquí mencionan el coeficiente de rozamiento es de un valor. Si no mencionan, pues usted va a considerar que la superficie es lisa, por lo tanto, no hay fuerza de fricción o rozamiento. Muy importante tener eso en consideración. Listo, entonces, ¿qué otra fuerza hay por aquí? Vemos que este carrito, para que sea arrastrado, aquí hay una fuerza que es inclinada. A esta fuerza, como es una fuerza externa, la vamos a llamar fuerza F. ¿Cuál es el único inconveniente de esa fuerza? Que para colocarlo en el diagrama de cuerpo libre no se encuentra ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Se encuentra en uno de los 4 cuadrantes, para este caso en el primer cuadrante. Entonces tenemos que descomponerla. Como esta flecha apunta hacia arriba y hacia la derecha al mismo tiempo, quiere decir que su componente en X será hacia la derecha y su componente en Y será hacia arriba, ubicándonos obviamente en el primer cuadrante. Las componentes rectangulares que han sido mencionadas entonces irán una hacia la derecha, compartiendo esta orientación, y la otra que irá hacia arriba. No tenemos tensión ni tampoco tenemos fuerza elástica, por lo tanto aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. ¿Qué nos pide calcular este ejercicio? En el literal A nos pide calcular la aceleración. Tenemos que ubicarla con respecto al plano cartesiano. Recordar que en la segunda ley de Newton menciona que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada. Entonces, considerando los ejes que tenemos aquí y el movimiento del carrito que va hacia la derecha, el vector aceleración va a ir justamente en esa dirección. Es decir que la aceleración de este objeto o de este carrito será hacia la derecha. Con base a ese análisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a calcular lo que nos pide, que será justamente la aceleración. Lo primero que nos vamos a dar cuenta por aquí es que para calcular la aceleración, el único eje que nos interesa es el eje de la X, ya que el movimiento se da en el eje X. Entonces colocamos la aplicación de la segunda ley de Newton, que me dice que sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a masa por aceleración, debido a que la aceleración se produce justamente en ese eje. Entonces veamos, en el eje de las X, ¿cuántas fuerzas hay? Si observamos en el diagrama de cuerpo libre, solamente hay una. Entonces, como solamente hay una, es la que vamos a colocar aquí. Directamente sumatoria de fuerzas en X se va a sustituir por la única fuerza, que será en X.
y el signo que le corresponde será positivo, ya que tiene el mismo sentido que el movimiento o que la aceleración. Por lo tanto, aquí será positivo. Esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Para poder calcular la aceleración necesito dos valores. En primer lugar necesito la fuerza en X, y es un valor que no conozco. Sin embargo, en el ejercicio me mencionan que la fuerza aplicada es de 5 newtons. Por lo tanto, con ese valor yo puedo sacar la componente rectangular que me interesa. Entonces recordar que como yo tengo la fuerza F y tengo el ángulo de inclinación, yo puedo calcular la componente en X a través de la multiplicación con su respectiva razón trigonométrica. Entonces recordemos que para calcular la fuerza en X debemos multiplicar la fuerza F, todo esto por el coseno del ángulo de inclinación. Algo que tenemos que recordar es que si la fuerza está por encima del eje X, se multiplica por coseno. En problemas anteriores, el peso y sus componentes han estado por debajo del eje X. Es por eso que ahí se multiplica por seno, es decir, que las razones trigonométricas son al contrario. Por encima, para X es coseno y para Y es seno. Por debajo del eje X es al contrario. Para X es seno y por encima sería coseno. Entonces, para este caso, la fuerza en X será igual a multiplicar la fuerza F. El problema nos da que es 5 newtons. Tenemos 5 newtons por coseno del ángulo de inclinación de la fuerza con respecto a la horizontal, que son 30 grados. Y el producto entre esos dos valores será de 4,33 newtons. De esa manera entonces, aquí ya tenemos lo que sería la fuerza en X. Nos faltaría entonces la aceleración. Si vemos en el ejercicio, aquí nos mencionan que hay 750 gramos de masa. Sin embargo, la masa no debe estar en gramos. De acuerdo con el sistema internacional, debe estar en kilogramos. Recordemos que el factor de conversión nos indica que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Por lo tanto, entonces tenemos que convertir esta masa, que es de 750 gramos, a kilogramos. Colocamos entonces la conversión, 750 gramos, multiplicamos y colocamos nuestra línea de fracción. Como quiero eliminar gramos, colocamos gramos en el denominador y arriba la unidad de medida que yo deseo conseguir, que será el kilogramo. Complementamos con los valores. Al lado de kilogramos debe ir 1 y al lado de gramos debe ir 1000. De esa manera, eliminamos gramos con gramos y nos quedaría entonces la masa en kilogramos. Multiplicamos 750 por 1, son 750, dividido para 1000 me va a dar 0,75 kilogramos. Entonces de esa manera hemos conseguido la masa. Por lo tanto ya podemos conseguir el valor de la aceleración reemplazando con sus respectivos valores. Aquí en lugar de Fx entra 4,33. Esto debe ser igual a la masa, que es 0,75 kilogramos, y a esto le vamos a multiplicar por la aceleración. Como quiero conseguir la aceleración, entonces la masa que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir, donde entonces 4,33 newtons dividido entre 0,75 kilogramos será el cociente que me permita obtener el valor de la aceleración. Quiere decir entonces que para este ejercicio el literal A, que es la aceleración, tiene un valor numérico de 5,77 y la unidad de medida pues será metros sobre segundos al cuadrado. De esa manera entonces le hemos dado solución al literal A. Para el literal B nos piden distancia recorrida en 3 segundos si inicialmente estaba en reposo. Entonces recordemos que el objeto, si está en reposo y empieza a moverse, se va a mover en línea recta con un cambio de velocidad. Eso quiere decir que el movimiento va a regirse por movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, para poder resolver este ejercicio necesitamos utilizar
las ecuaciones de dicho movimiento. Y recordemos que son algunas. Para el literal B, entonces vamos a utilizar las ecuaciones del MRV. Entonces, recordar que en el ítem B nos indican la distancia que recorre, es decir, vamos a calcular la variable D. Y nos dice que recorre en 3 segundos. Entonces, el tiempo proporcionado será de 3 segundos. Y algo adicional que nos dicen es si inicialmente estaba en reposo. Recordar que si nos dicen que inicialmente estaba en reposo, quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular lo que nos piden, que es la distancia. Entonces, de las 3 ecuaciones, la más adecuada para poder calcular lo que será esa distancia sería la que está aquí, aprovechando que está despejada. Donde, si la velocidad inicial es 0, quiere decir que velocidad inicial por tiempo, todo esto se va a convertir en 0. El signo que debemos utilizar será signo positivo, ya que el móvil está en reposo y empieza a moverse, es decir, gana velocidad. Por lo tanto, entonces, la distancia para este literal será que distancia es igual a aceleración, todo esto por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y son valores que ya conocemos. Entonces, la distancia será igual a la aceleración, que está aquí, 5.77 metros por segundos al cuadrado. Todo esto que multiplica al tiempo, que nos dan aquí, que son 3 segundos elevados al cuadrado, y eso dividido entre 2. Eso nos va a dar entonces una distancia recorrida de 25,96. Y como es distancia, aquí al anular segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, esto me va a quedar en metros. De esa manera entonces le hemos dado solución al literal B. Para el literal C nos preguntan qué velocidad tendrá en ese instante, es decir, después de los 3 segundos. Lo que nos están pidiendo es una velocidad alcanzada. Por lo tanto, nos piden velocidad final. Entonces, para calcular la velocidad final, tendríamos que utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. La de aquí podríamos utilizar porque la distancia ya es conocida. Sin embargo, la de acá está más sencilla, ya que tenemos con grado 1 y tenemos también todos los datos. Velocidad inicial 0, entonces aquí colocamos directamente 0. Nos quedaría entonces que la velocidad final debe ser igual a signo positivo porque aumenta la velocidad, el producto entre la aceleración por el tiempo, donde la velocidad final será igual a la aceleración, que es 5.77 metros por segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 3 segundos. Eliminamos entonces uno de estos segundos con este segundo y al multiplicar tendremos que la velocidad final o la velocidad alcanzada en ese instante será de 17,31 metros sobre segundos. De esa manera entonces le damos solución a este ejercicio con los 3 datos que nos están pidiendo.